Bendiciones, bienvenidos a su canal Reflexiones para el Alma, ¿verdad? Bueno, el tema que les traigo este día es sobre Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando recibió el llamado para poder irle a hablar al pueblo de Israel. Bueno, y vamos a buscar en Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer qué nos está diciendo en Ezequiel. Y nos dice: y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Quién es el que le estaba hablando al profeta Ezequiel? Era la voz de Jehová y su espíritu entró en él. El profeta Ezequiel era un sacerdote que estaba entre el pueblo de Israel, un pueblo cautivo en Babilonia. Entonces, él fue un escogido del Señor, un mensajero del Señor, para poderle llevar la palabra a esas personas desobedientes, a esas personas que no querían nada con Dios, no le tenían temor a Dios. Estaban metidos ellos en todas sus frialdades, personas de un corazón duro, sin sentimientos, personas que rechazaban el Evangelio, rechazaban la palabra del Señor. Entonces, el profeta Ezequiel, con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, fue enviado a hablarles. Y fíjate que aquí siempre en el capítulo 2, en el versículo 6, le dice: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles en las zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo. O sea que para que Dios le haya dado esa advertencia, no tengas miedo sobre esas personas, porque era un pueblo bien rebelde, un pueblo desagradecido, que no les importó, que no valoraron todo lo que Dios hizo por ellos, sacándolos del cautiverio de Israel. Ajá. Y ellos siempre fueron negándolo. Entonces, ellos no se daban cuenta, a pesar de que el profeta Ezequiel les hablaba, se enfrentaba con ellos, con la palabra. No se daban cuenta que tenían un profeta entre ellos. Así es con nosotros, hermanos. Hoy en la actualidad, tú le hablas a las personas sobre Dios, le hablas a las personas sobre tu iglesia y ellos no quieren saber de Dios, se niegan porque están conformes en la vida que tienen, en el mundo que tienen, en un mundo materialista, en un mundo lleno de oscuridad. Así era en esa época. ¿Y qué hacía el profeta Ezequiel? Él era un hombre con todo el poder y autoridad del Señor. El mismo Espíritu de Dios estaba con él. Estaba bajo la cobertura de él. Así es ahora también en nuestra época. Cuando tú vas y le hablas al Señor, debes de estar bajo la cobertura del Señor, con las armaduras de Cristo, para poder enfrentar, para poder debatir todos esos mensajes negativos que te dicen las personas. Tú eres un escogido del Señor, eres el mensajero del Señor. Así que, hermanos, pongámonos a trabajar, hermanos, como mensajeros de Cristo,
como mensajeros de Él en la palabra. Llevemos esa palabra hacia aquella persona necesitada, hacia aquella persona que anda descontrolada, que no sabe nada de Dios, porque no conoce nada de Dios. Entonces es ahí a quienes tenemos que hablarle para llevarles ese conocimiento de la Escritura, ese conocimiento de Dios, para que sepan y conozcan de Él, hermanos. Y así poder ayudar a todas esas almas, ¿verdad, hermanos? Entonces ese es el mensaje que yo les traigo este día. Bueno, tengan muchas bendiciones.